Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Hace ya muchos años me aprendí un canto que ahorita no creo poderlo cantar, pero más o menos, si no me equivoco, dice más o menos: una mañana a mí llegó el Señor, tocó a mi corazón, y yo le dije: soy muy joven y quiero gozar, quiero disfrutar. Estoy parafraseando también. El Señor me miró, me sonrió y muy triste se alejó. Una tarde a mí llegó el Señor, tocó mi corazón y la puerta no se abrió. Yo le dije: tengo un amor, Señor, y no lo puedo dejar. Me miró, se sonrió y muy triste se alejó. La noche ha llegado, empieza a oscurecer. Mi cuerpo ya cansado: Señor, no sé qué hacer. Y le dije: entra, Señor, la puerta está abierta, entra ya. Me miró, se sonrió y en sus brazos me tomó. Esto habla de las etapas de la vida. Cuando menciona por la mañana, habla de los años de nuestra juventud en las que nos queremos comer el mundo y no escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Queremos hacer tantas cosas en nuestra vida, pero no queremos escuchar lo que Dios tiene para nosotros, porque somos jóvenes, porque creemos que podemos con el mundo. A mediana edad, la tarde ha llegado y ya tenemos esa sensación de estar con la pareja, de preocuparnos por ella, tal vez ya casados, empezar a buscar la manera de darles una mejor vida a nuestra familia, a nuestra esposa. Tengo un amor, me quiero dedicar a ella. Y no escuchamos la voz de Dios, porque mi enfoque está en aquello y no en lo que Dios tiene o quiere para mí. La noche ha llegado, ya cuando llegamos a la edad adulta, y ahora sí: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Úsame, entra, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces, para algunos ya es muy tarde para ser usados plenamente por Dios. Escuché alguna vez el testimonio de un hermano que recibió a Cristo a los 80 y tantos, no sé exactamente qué edad, pero 80 y tantos. Y dice que iba a la iglesia y que veía a los jóvenes y despistados y no veía interés en ellos. Y el hermano se acercó con los jóvenes y les dijo: yo hubiera querido aceptar a Cristo a la edad que ustedes tienen. Escuchar su voz, la voz de Dios, a su edad, para lograr hacer muchas cosas en la obra de Dios. Jonás oyó la voz de Dios. Dios le llamó para una encomienda y le dijo: ve a Nínive. Pero Jonás no quiso escuchar la voz de Dios. Jonás no quería responder a ese llamado que Dios tenía para él.
que Dios le había hecho. Y no solo no quiso responder, sino que huyó, se alejó o pretendió esconderse de Dios. Como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere para nosotros y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Escuchar la voz de Dios, saber que cuando Dios nos habla, Dios nos va a usar. Si Dios me necesita, Dios me va a colocar donde Él quiere que yo esté. Y pudiera preguntar, ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Has respondido cuando Él te habla? ¿O somos como Jonás? Que sabemos que Dios está hablando, sabemos que Dios quiere algo de nosotros, pero huimos, nos alejamos, no respondemos cuando Dios nos llama. Todos, como hijos de Dios, somos llamados a servir. Y todos tenemos que tener atentos nuestros oídos a la voz de Dios. Dice el verso 3, Jonás 1, que leímos, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, de Jehová. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, tu bondad. Bendice tu palabra, Señor, que seas tú quien hable, Señor, que seas tú, Señor, quien use a tu siervo, Señor, y tú toques corazones, Señor, para que podamos escuchar y entender, Señor, qué es lo que quieres para nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad, la bendición, Señor, de poder estar al frente, Señor. Permite, Señor, que seas tú, Señor, y que yo entregue todo, Señor, para que tú seas el que hable, Señor, y seas tú el que nos traiga este mensaje, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Jonás vivió un proceso para ser utilizado por Dios, para hacer la voluntad de Dios. Primero, desobedeció. Se presentó la desobediencia de Jonás. Después de escuchar la voz de Dios, Jonás no buscó hacer lo que Dios le pedía. La historia nos la sabemos desde pequeños. Jonás dijo, no quiero hacerlo. Y tenía una razón fuerte. Sabía que Nínive era una ciudad dura, una ciudad pecadora, una ciudad que difícilmente se podía arrepentir. Y dijo Jonás, ¿para qué voy si no me van a escuchar? ¿Qué necesidad tengo de ir para allá? Prefirió navegar más de 3,000 kilómetros que escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que descendió a Jope y tomó un barco para ir a Tarsis. ¿Alguien ubica Tarsis? ¿Alguien ubica Portugal? El canal de Gibraltar, donde termina el Mediterráneo, donde se une con los océanos, la parte de territorio hacia arriba está Portugal, y esa parte era Tarsis. Lo que se conocía entonces como lo último habitado del mundo. Hasta allá se quería ir Jonás. Quería alejarse lo más que él pudiera de Nínive,
para no hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Simplemente no quería obedecer. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como Jonás? He escuchado personas, hermanos, es que siempre se habla de lo mismo, de salir y evangelizar, de ganar almas. Hermanos, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es que ¿por qué? Siempre se habla de eso, es lo que Dios quiere. Pero nosotros, igual que Jonás, libremente desobedecemos. Puedo decir, es que yo lo puedo hacer cuando yo voy para la escuela, pero el problema es que no lo hacemos. Cuando voy a mi trabajo, el problema es que no lo hago. Y desobedezco abierta, libre y sin ningún temor, desobedezco a nuestro Dios. Cuando desobedecemos a Dios, hay consecuencias. Jonás sufrió esas consecuencias por desobedecer. No es el haber estado en el mar y grandes olas que casi hundían el barco. Jonás pretendía escapar de Dios, pero Dios ya tenía preparada esa tormenta. Ya tenía preparado ese pez. ¿De qué tamaño? No lo sé. Pero dice la palabra que ese pez se tragó a Jonás. Los marineros se habían esforzado por mantener el barco. Habían pedido a sus dioses. Habían hecho todo lo posible como marineros para para evitar que ese barco naufragara. Y de pronto el capitán ve a Jonás dormido. ¿Qué tienes, dormilón? ¡Despierta! Pídele a tu Dios. ¿No ves que estamos naufragando? Y Jonás sabía que todo lo que estaba pasando era porque él desobedeció a Dios. Sabía que la consecuencia era esa. Y sabía que si él no hablaba, no decía, todo el barco iba a ser destruido. Dijo Jonás, ¿no saben qué? Es por mi causa. Desobedecí a Dios. Y aún los marineros sabían quién era Jehová, sabían a quién servía Jonás, y dijeron, no podemos hacerle nada. Vamos a sufrir las consecuencias por dañar o lastimar a un hombre de Dios, un hombre que sirve a Jehová. Pero no tuvieron más remedio. Y Jonás le dijo, no, láncenme. Yo soy la causa. Láncenme. Lo lanzan al agua. Y el mar se aplacó. Las olas cesaron. Los marineros clamaron a Dios y dijeron, que la sangre de Él no esté sobre nosotros. Al desobedecer hay consecuencias. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones en nuestra vida que parecen difíciles para nosotros?
y que muchas veces nos damos cuenta que es por nuestra desobediencia a Dios. Porque yo desobedecí, es porque estoy como estoy. Porque yo estoy desobedeciendo, es por eso que me están pasando estas cosas, las consecuencias de haber desobedecido. En la clase estamos hablando de santificación, pero ¿no me da miedo desobedecer a Dios? Y esa santificación se va apagando, va menguando, no va creciendo. Y me empiezo a apartar, y me empiezo a alejar. Jonás pensaba que muriendo en el mar escaparía de Dios. Por eso se atrevió a decir, láncenme al mar, muero yo y ustedes se salvan. Pero no contaba con el plan de Dios. Muchos de nosotros no contamos con el plan de Dios. No pensamos en lo que Dios puede hacer conmigo. No pensamos o no pienso en lo que Dios puede lograr si yo permito que Él haga su obra en mí. En Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo me pongo a pensar, esas cosas grandes y ocultas que no conozco, tal vez son esas cosas que Dios puede hacer conmigo si yo lo dejo obrar en mi vida. Si yo permito que su voluntad esté sobre mí y evitar todas esas consecuencias que llegan a nuestra vida. Debemos entender que nuestro Señor es misericordioso, escuchar su voz y entender que Dios nos da oportunidades. Que Dios dice, ya hiciste lo que quisiste, ya estás sufriendo consecuencias, pero estás a tiempo de enmendar tu camino, de corregir tu camino. Escucha, verdaderamente escucha la voz de Dios para poder enmendar tu camino. Después, ¿qué hizo Jonás? Ya estando en el pez, todavía con vida, después de 3 días, llegó el arrepentimiento de Jonás. El verso 2 del capítulo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Como esté mi vida, como esté sufriendo las consecuencias de desobedecer a Dios, entender que soy su hijo y Dios escucha a sus hijos. No puedo decir, es que ya tengo muchos años de no ir a la iglesia, o tengo muchos años sin hacer nada en la iglesia. Pero si realmente quieres cambiar o quieres corregir ese camino por el que estás y acercarte a Dios, arrepentido, genuinamente, Dios te va a cambiar y te va a usar. Una vez que estaba en el pez, Jonás se dio cuenta que estaba en error por haber desobedecido. Jonás oró a Jehová. Dios lo escuchó. Jonás entendió y sabía que había evitado hacer lo que Dios le estaba ordenando.
y que el desobedecer lo tenía en la situación en la que estaba. Es por eso que se arrepiente, le suplica a Dios a Jonás, Jonás a Dios, para que lo librara del pez. Y el pez, ¡pum!, lo vomitó. Y Jonás, ya, estoy libre, ahora sí, me voy para mi casa. No, Jonás dijo, es momento de corregir lo que había hecho mal delante de Dios, enmendar mis errores y seguir adelante obedeciendo a Dios. Cuando parece que ya no tenemos oportunidad en la situación por la que estamos atravesando, por causa de mi desobediencia, nos postramos a Dios. Dios nos va a escuchar. Y no solo es, ya nos vomitó el pez, ya estamos perdonados, y ahora sí, ¿qué? Ya, sigo con mi vida normal. No. Si Dios te ayudó a corregir, si Dios te escuchó tu clamor, si Dios escuchó tu arrepentimiento sincero, tenemos que buscar la manera de trabajar en la obra de Dios. Y se ha mencionado mucho, la obra de Dios tiene muchos lugares, muchas posiciones, muchos cargos en los que nosotros podemos apoyar y participar. Y se ha mencionado que el simple hecho de venir y hacer el aseo, de manejar la camioneta, de dirigir, de cualquier cosa que nosotros podamos hacer en la obra de Dios, nos ayuda a crecer. Cuando nosotros nos demos ese arrepentimiento genuino ante Dios. Y al final, Jonás decidió obedecer a Dios. Ya que salió del pez, el verso 4 del capítulo 3, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba. Y predicaba. La voluntad de Dios era que Jonás fuera y predicara a Nínive. Y la voluntad de Dios se cumplió. Cuando habló por segunda vez o segunda ocasión Dios a Jonás, ahora sí respondió. Ahora sí dijo, voy. Ahora sí Jonás entendió que él no iba a cambiar a los hombres de Nínive, que era Dios el que iba a tocar esos corazones, que iba a ablandar esos corazones y que iban a escuchar la voz de Jonás para que el pueblo de Nínive se arrepintiera. Jonás obedece a Dios. Dios cumplió su propósito en Jonás. Y Dios puede cumplir su propósito en cada uno de nosotros. He escuchado de hermanos que externan su llamado al pastorado. Esa es otra parte eso es aparte del llamados a servir. Pero hay hermanos que externan su llamado al santo ministerio y pasan años y no se ve. Pasan años y no, y más años y no se ve. Pero de pronto Dios los ubica y los pone en el lugar al que Él necesita que esos hermanos estén. Muchas veces vienen los misioneros y a
Panamá, a Ghana, a Marruecos, a España, a Francia. ¿Pero por qué van allá? Si son mexicanos, ¿por qué no hacen la obra aquí? Porque Dios los quiere allá. Y ellos están escuchando la voz de Dios para estar allá. Pero muchas veces nosotros ni siquiera queremos escuchar la voz de Dios cuando quiere que trabajemos aquí, en nuestra iglesia. Sería muy bueno y nos gozaríamos si un joven dice: pastor, tengo el llamado para irme a Rusia. Sería un gozo para la iglesia. Que el joven esté escuchando la voz de Dios para irse a otro lugar, a la obra misionera. Ver jóvenes que escuchen la voz de Dios y obedezcan para servir a nuestro Dios. Cuando Dios nos llama, hermanos, no debemos escondernos, no debemos huir, no debemos alejarnos, debemos responder. Nuestra desobediencia tiene consecuencias, pero tenemos que arrepentirnos y obedecer a Dios. Sí, como dice un pastor, Dios va a hacer la obra contigo, sin ti y a pesar de ti. Si yo no voy, yo sé que Dios va a hacer su obra, sí, pero Dios quiere que vayas. Dios quiere que escuches su voz. Que no pasen esas etapas de la vida. Es que me estoy preparando mi carrera. Yo quiero ser licenciado, abogado, ingeniero, doctor. Primero saco mi carrera y entonces escucho la voz de Dios. Y entras a la escuela y empiezas a reprobar una cosa y otra y otra y otra materia. Y después, déjame intentar en a ver si aquí en esta escuela sí Dios me ayuda. Y Dios sí te ayuda y te está yendo mejor. Y te das cuenta que por ahí es por donde Dios te quería y te empiezas a dar cuenta que Dios es donde quiere que le sirvas. Porque alguna vez lo mencionamos, o se mencionó en algún mensaje, aún lo que yo estoy estudiando tiene que ser para servicio en la obra de Dios. Y se mencionaba las carreras de algunos jóvenes, mecatrónica y una ingeniería. Y bueno, esas carreras tienen que servir en la obra de Dios. ¿Cómo? Dios te va a dar a entender cómo. Pero escucha la voz de Dios. Tenemos que obedecer, hermanos, para cumplir. Esta ilustración ya la hemos escuchado algunas veces. Una ancianita que presentaba su necesidad y decía: es que ya no tengo alimentos, ya no tengo para comprar comida, mi refri está vacío, mi alacena está vacía, no tengo nada. Y por ahí un brujo escuchó y mandó a sus secuaces y les dijo: ¿saben qué? Vayan y súrtanle de todo y llévenselo. Y si les pregunta quién lo mandó, díganle que los mandó el diablo. Abre la puerta a la ancianita y le ayudamos a meterlo. Sí, pásele, qué bueno, pásele. Y empiezan a meter el mandado y la ancianita no decía nada.
Y por ahí uno inquieto, oiga, ¿no le interesa saber quién le mandó todo eso? No me interesa. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Pero nosotros hacemos oídos sordos cuando Dios está hablando. No, no debemos hacer oídos sordos cuando Dios habla. Y tenemos que escuchar, no huir, buscar qué quiere Dios para mí. ¿Dónde me quiere usar Dios? Alguna vez, y por esta razón me metí en problemas, alguna vez yo dije, todo lo que sea para servir a Dios, no voy a decir que no. Pero 5 años después, tenía un exceso de trabajo en las cosas de Dios. Y lo platicábamos ahorita en varones. Me cansaba, pero al final del día era un cansancio que disfrutaba. Y sí, llegó el punto en el que dije, ¿sabe qué, pastor? Con esto no puedo. Écheme la mano. Con esto tampoco puedo. Écheme la mano. Y me voy a centrar en esto, en lo que creo que sí puedo, y esforzarme para que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Y esto es lo que, en lo personal, cuando preparaba el mensaje, era lo que yo pensaba. ¿Qué es lo que puedo hacer sin llegar a salirme de mis fuerzas? Me tocó escuchar a niños, a intermedios que decían, les preguntaba, ¿por qué nomás leíste 3 capítulos de la Biblia? Es que tenía muchas cosas que hacer. Estás en primaria, secundaria, ¿qué tantas cosas puedes tener? Cuando tu papá te dice que tu única obligación es estudiar. También tenemos la obligación de leer la palabra de Dios. Y hacerlo porque Dios nos habla. Cada que tomamos la Biblia y leemos cualquier pasaje que leamos, tiene un mensaje de Dios para nosotros. Y si nos ponemos a analizar cada frase, cada verso, Dios tiene algo para nosotros. Pero nosotros, cada uno, tenemos que escuchar en qué lugar me quiere Dios y qué quiere Dios para mí. ¿Cuál es su propósito para mi vida? Y dejar de escapar, dejar de esconderme y buscar hacer la voluntad de Dios en mi vida. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia y tus cuidados, Señor, y gracias porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que el alejarnos de ti hay consecuencias, pero sabemos también, Señor, que tú nos escuchas, Señor, y cuando regresamos arrepentidos, tú vas a obrar en nuestras vidas, Señor. Usa a cada uno de tus hijos, Señor. Y que cada uno de ellos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, podamos enmendar esos errores que hay en nuestra vida para poder estar en comunión contigo, Señor, sirviéndote en donde tú nos necesitas, Señor. ¿Qué consecuencias estás viviendo, hermano? Por esconderte de Dios. ¿Qué está pasando en tu vida? Que no estás activo
participando en las cosas de Dios. ¿Por qué dejaste de escuchar a Dios? ¿Qué fue más importante para ti que escuchar la voz de Dios? ¿Y por qué no piensas ahora en arrepentirte y enmendar esos errores, suplicándole a Dios que cumpla su propósito en tu vida? Amén. Si tú estás necesitado de Dios, tal vez sea porque has dejado de escuchar. Y en esta tarde poder orar por ti, hermano, hermana, para que Dios te ayude a seguir adelante. Dios escucha a sus hijos arrepentidos. Y cada uno de nosotros podemos orar por nosotros mismos. Y esta tarde yo quiero orar por ti, hermano. Levanta tu mano si necesitas de Dios y que Dios te perdone por esos errores en los que pudieras haber estado. Amén, amén, amén. Y no dejemos de escuchar, amén, 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 amén. No dejemos de escuchar a nuestro Dios cada día, porque nuestro Dios no está con nosotros en cada actividad, está con nosotros en cada día de nuestra vida. Dios quiere que nos arrepintamos y corrijamos esos errores para hacer su voluntad. Señor Padre bendito, gracias nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por tus hijos, Señor, que estamos dispuestos, Señor, a enmendar nuestros errores, Señor, acercándonos a ti arrepentidos, Señor, para que perdones nuestras faltas y puedas enmendar y podamos obedecerte, Señor. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad y a tu parecer, y que seas tú, Señor, el que obre en cada uno de los corazones, Señor, para tu servicio, Señor. Ayúdanos a llevar tu mensaje de salvación y ayúdanos, Señor, a crecer más en el conocimiento de tu palabra, Señor. Fortalece nuestra vida como lo has hecho, Señor, y úsanos siempre a tu parecer. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.